Aunque las estadísticas, en este caso hay que tomarlas con pinzas, interpretarlas, dicen que cada año se diagnostican en nuestro país 3.600 casos de melanoma, que viene a ser, para que todos nos entendamos, casos de cáncer de piel. Esta noche nos acompaña Eduardo Fonseca, el jefe de dermatología del CHUAC, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Cifras, decimos, que sean mayores o menores siempre preocupan, resultan alarmantes. Bueno, esa cifra se refiere al melanoma, que es un tipo de cáncer de piel de una muy alta agresividad y con una mortalidad pues también bastante elevada. Pero comparativamente con el resto de tumores cutáneos frecuentes es el menos frecuente. Es decir, tenemos más casos, muchos más, de carcinomas epidermoides, que son tumores que también tienen potencial de dar metástasis, aunque no demasiado alta, sobre todo los que se originan a partir de exposición solar o de daño solar crónico. Y bueno, luego tenemos los carcinomas vasocelulares, que esos pues prácticamente tienen una incidencia universal. Si uno vive suficiente, casi seguro que va a tener una o varias lesiones de este tipo, y algunas varias decenas o incluso centenares, según una serie de factores genéticos y demás. Es decir, que el melanoma es un problema, digamos, por su mortalidad y demás, especial. Pero el grueso del cáncer cutáneo y el grueso del gasto sanitario ocasionado por el cáncer cutáneo es infinitamente mayor, y los recursos que hay que emplear son mucho mayores y tienen un aumento también mucho mayor, y en una población que se envejece mucho como la española y especialmente la de Galicia, pues realmente ya llega a ser un problema sanitario. El otro día había un titular de un compañero que decía que no tenían manos suficientes para operar tantos tumores cutáneos, ¿no? O sea que bueno, da más o menos un poco la imagen de que esto es un problema importante. A su consulta supongo que siguen llegando casos todos los días, casos sangrantes. ¿Desde qué año, desde qué década podemos decir que ha empezado esa escalada de casos de cáncer de piel en España, doctor? A ver, hubo una modificación importante en España, es que se vio sobre todo a partir de los años 60, en el cual pues el cáncer cutáneo tenía mucho de enfermedad laboral, en el cual tenemos una serie de personas que por su tipo de ocupación, marineros, agricultores, eran los más castigados por este tipo de problemas. A partir de ahí se generaliza la exposición solar como un fenómeno recreativo. Bueno, y entonces la cultura del sol que dicen, del bronceado. Se universaliza. Claro. Y también empieza una escalada en la supervivencia, porque la mayor parte de los tumores cutáneos son en personas de edad, y a medida que aumenta las personas de edad, pues cada vez hay más candidatos, ¿no? Claro, dicen que la piel tiene memoria. Es verdad que esos casos que se detectan a partir de los 50 años pueden ser consecuencia, entre otras cosas, de los malos hábitos adoptados en la infancia y en la adolescencia. Sí, o sea, lo de memoria, bueno, se puede interpretar de varias maneras. O sea, muchos carcinomas, sobre todo pues el carcinoma epidermoide, que es como hemos dicho, un tumor muy importante y bastante frecuente, y que tiene incluso un riesgo para la vida de cierta magnitud. Eso es una exposición solar acumulada. O sea, la memoria es que vas acumulando desde que naces. Claro. Vas acumulando exposición solar, y hasta el final de la vida tú vas acumulando cada vez un riesgo de una manera. Hay otros casos, como la mayor parte de los melanomas, que no es así, que el riesgo lo condicionan exposiciones solares intensas y discontinuas. De tal manera que ese es el problema. Las personas que a lo mejor van 2 días o 3 días al año se queman y ya no se vuelven a exponer hasta el año siguiente, ¿no? Esas personas son las que tienen el riesgo más elevado, y sobre todo cuando eso pasa en la infancia y la adolescencia. Decimos, hoy por hoy el colectivo o el sector de población adolescente es el que más arriesga a la hora de tomar el sol, el que pone, digamos, menos precauciones. Sí, yo creo que sí, como colectivo. ¿Pero por qué, doctor? Porque cada vez hay más campañas informativas, no podemos estar más informados de las consecuencias y los peligros que tiene la exposición al sol, y sin embargo, nada ha cambiado, nada cambia.
Bueno, hombre, algo cambia. O sea, yo creo que ya lo he comentado también en otras ocasiones, hemos cambiado mucho la cultura de la protección en la infancia. Yo creo que ahí se ha adelantado mucho o muchísimo. Hemos adelantado pues, en cultura general de la mayor parte de la población, quizás incluso hasta algún punto excesivo en la población muy mayor. Pero bueno, hay una serie de grupos poblacionales, fundamentalmente los adolescentes y fundamentalmente pues, un grupo de mujeres y menos de hombres pues, de mediana edad que también pues, tienen una enorme tendencia a una cultura del bronceado, ¿no? Y bueno, prevalece esta cultura sobre las advertencias o sobre todo lo que les puedas decir. La exposición prolongada al sol es uno de los factores de riesgo, pero creo que también hay factores genéticos que pueden influir a la hora de desarrollar ciertas dolencias cutáneas o incluso cáncer de piel. ¿Cuáles pueden ser, doctor? Hombre, lo más importante es el tipo de piel que tienes, o sea, la tonalidad cutánea. Si una persona es de raza negra, todo esto que estamos hablando aquí podemos obviarlo directamente porque su riesgo de lesiones malignas debidas a exposición solar es prácticamente cero, o sea que olvídate de este asunto. En cambio, una persona que tiene una piel extraordinariamente blanca, lo que llamamos el fototipo 1 de la clasificación, pues estas personas, cualquier exposición solar, por pequeña que sea, es excesiva y supone un riesgo directo. Entonces eso es lo primero. Luego aparte pues hay otra serie de cuestiones de su capacidad de regenerar el ADN, una serie de cuestiones genéticamente condicionadas que también influyen. Hablan incluso de factores ambientales o de prácticas como es el tabaquismo, la nicotina, que también puede tener algo que ver. No sé bueno, si eso es el tema de la cocarcinogenicidad, es decir, hay una serie de factores que, digamos, potencian en general cualquier tipo de carcinoma o cualquier tipo de neoplasia desde un punto de vista general. Uno de ellos, pues evidentemente es el tabaco, otro de ellos es el alcohol. Por ejemplo, es muy importante en las lesiones de la mucosa oral, ese tipo de carcinomas están muy influidos por este tipo de... Y luego, pues por supuesto, la exposición a determinados carcinógenos químicos, alquitrán mismo, o hullas, obreas en general. Es decir, hay una serie luego de factores, productos químicos, pesticidas, etcétera, etcétera, que tienen también una acción pues, carcinógena. ¿Hay diferencias entre género, mujer, hombre, algunos especialmente más sensibles a este tipo de dolencias o más o menos están bueno, igualados? Hay algunas pequeñas diferencias entre grupos que podrían citarse, pero no tienen demasiada importancia. En general, hoy por hoy va cambiando, era muy importante el cáncer de labio en el hombre porque eran fumadores, hoy día también fuman las mujeres y esto todavía no se ha equilibrado, ni mucho menos, pero tiende a equilibrarse. Ya estamos viendo carcinomas de labio en mujeres, que eso antes pues era una rareza, por ejemplo. Pero bueno, en general se ven más casos en mujeres porque viven más, eso está clarísimo, y entonces la población, hay que llegar a determinadas edades para padecer este tipo de cánceres. No porque tomen más el sol, sino porque viven más. Puede que también influya, pero desde luego viven más, sí. Entonces, teniendo en cuenta que es una patología que se ve en edades avanzadas, el carcinoma epidermoide que operamos en la unidad de cirugía sin ingreso, es decir, tumores de una cierta entidad, pues una revisión que hemos hecho hace poco, que va a ser el trabajo de uno de los alumnos de este año, la edad media eran 80,5 años, la edad media de presentación, es decir, que personas pues muy de edades muy avanzadas. Hay que tener en cuenta pues que los varones esas edades ya son muy altas, en las mujeres todavía no, tienen una esperanza de vida más alta que eso. Leía una entrevista que daba usted hace unos días en un medio de comunicación, decía en A Coruña, concretamente, tenemos mucha incidencia de cáncer de piel en gente mayor, pero no por ninguna peculiaridad en concreto de la ciudad, sino por el hecho que me está comentando quizás de una mayor cantidad de población envejecida, mayor. Claro, la tasa poblacional pues es muy alta en toda Galicia, porque la población tiene una edad media muy alta y por lo tanto la incidencia, digamos, si nos atendemos a tasas brutas de población, pues es muy alta, porque no hay casi niños, los niños no tienen, entonces no sale muy alta comparado pues con otros sitios donde tenemos poblaciones. Tampoco hemos tenido fenómenos migratorios importantes
que eso tiene dos cuestiones. Primero, la gente que emigra suele ser gente joven, y segundo, muchos de ellos son de pieles relativamente oscuras, con muy buena tolerancia a la exposición solar y menos riesgo de cáncer cutáneo. Aquí, aparte, tenemos una población con una piel generalmente bastante clarita, con fototipos muy bajos, ¿no? Aunque la exposición solar en condiciones normales tampoco es muy alta por el clima, pero también es gente muy tendente pues a la exposición recreacional en cuanto pueden, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se combina de una manera compleja. El caso es que hoy por hoy lo que tenemos es una población muy envejecida y con unas tasas de incidencia de cáncer cutáneo muy alto, eso es indudable. En cuanto a las recomendaciones prácticas más básicas, doctora, usted cuando le preguntan cuánto tiempo máximo debería tomar el sol al día y qué horas debería evitar, ¿cuál sería la respuesta que usted le da? Pues que lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo, porque si, por ejemplo, digo, si una persona es de raza negra, pues puede estar allí tiempo importante, siempre y cuando no se deshidrate, sufre un golpe de calor o una quemadura, pero por el riesgo que le va a condicionar respecto al melanoma o al carcinoma epidermoide, pues francamente puede hacer exposiciones muy prolongadas. Si una persona tiene un fototipo 1, la respuesta debe ser 0. Porque es que lo único que va a hacer es correr un riesgo absolutamente absurdo, exponiéndose al sol de forma intencionada. Luego allí, aparte de eso, pues ya calcular uno un poco cuáles son sus posibilidades, si ya está bronceado, si no está bronceado, pues cuando la piel está algo bronceada toleras un poco más, pero en fin, varía mucho y no hay un tiempo máximo ni un tiempo mínimo, también depende pues de la intensidad de la radiación. Todo el mundo ya sabe que las horas próximas al mediodía, para arriba y para abajo, son las peores, ¿no? Pero no quiere decir que las otras no haya exposición solar y no pueda uno quemarse. Si está en un sitio con arena, pues tiene muchas más posibilidades que si está en un sitio con hierba. La hierba también refleja, pero bueno, menos que la arena, y si te vas a la nieve ya no digo nada. O sea que eso depende de dónde vayas a tomar el sol, depende de la hora, depende de si hace aire, si no hace aire, si está nublado, si no está nublado. Exposición hay de todas maneras, pero si hace aire, pues a lo mejor te das menos cuenta de que estás recibiendo una exposición solar intensa porque tienes menos sensación de calor, ¿no? Y estando en el agua también se puede quemar uno. Pues también te puede uno quemar. ¿Y se puede hablar de un factor mínimo de protección cuando hablamos de cremas solares? Dicen que mínimo más de 30. Bueno, esto se va subiendo progresivamente. Ya hay muchos compañeros míos que ya sistemáticamente recomiendan factores 50 más, que es el máximo que se puede medir de forma sistemática. Bueno, yo creo que a partir del 15 es cuando hay que empezar a hablar, ¿no? Un factor de protección 15 es un factor de protección aceptable para algunas personas que tienen una piel más o menos oscura y que tampoco van a hacer una exposición muy prolongada, puede ser suficiente, ¿no? Ya digo, a partir de ahí hay que irse conociendo y ver qué vas a hacer. Si tienes problemas, si tienes ya pues una piel dañada, pues hay que ir si tienes problemas de medicamentos o tal, pues tienes que ir a factores muy altos o a no exponerte directamente. Y digo yo que en pieles claras me imagino que protección total en las partes más expuestas del cuerpo a las que normalmente en el día a día no les prestamos atención, como es la cara, por ejemplo. Claro, luego la gente se quema en sitios que no piensa, como los hombros o como el dorso de los pies, que no se le ocurre ahí te está dando el sol, ¿no? Estamos ya terminando, doctor. Me quería despedir con una pregunta. Se supone que estamos informados, que cada vez hay más campañas, pero quizás no sepamos detectar el punto a partir del cual puede haber un peligro, es decir, ¿qué factores externos podemos notar en nuestro cuerpo que nos indiquen que algo va mal? Hombre, yo creo que cuando empiezan a aparecer numerosas lesiones pigmentadas, que es lo que la gente llama manchas del sol, o los dermatólogos los llamamos léntigos solares o léntigos actínicos, que empiezan a aparecer pecas, pero que son pecas que no desaparecen durante el invierno, pues realmente esa piel está ya excesivamente castigada, ¿no? A partir de ahí, eso es un signo de alarma clarísimo, ¿no? Eduardo Fonseca, jefe de dermatología del CHUAC, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V y nosotros volvemos mañana sobre las 9 menos 5. Adiós.